Hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más, estimados profesionales, futuros profesionales, a este curso de diseño, cálculo, diseño y cimentaciones superficiales y placas de cimentación. Bien, el día de ayer estuvimos viendo un recorrido de algunos criterios que debemos tomar en cuenta al momento de nosotros diseñar una zapata superficial y vamos a continuar con ese recorrido, digamos que de esos criterios que debemos usar nosotros. Bien, vamos. El día de ayer estuvimos recorriendo toda esta guía, donde conversamos sobre la capacidad portante del suelo, hablamos sobre las diferentes cargas, como la carga límite, la carga admisible, cómo se calcula ese esfuerzo admisible, lo de esfuerzo neto. Hablamos de los criterios de Moore y Coulomb, de las ecuaciones de Moore y Coulomb, del círculo de Moore. Hablamos de para qué no funciona el círculo de Moore, donde vamos a tener unos esfuerzos normales, tanto verticales como horizontales, que son los esfuerzos principales. En función de ese esfuerzo, vamos a tener un esfuerzo cortante y vamos a tener una línea de falla, que es el criterio de Coulomb, ¿sí? Y esa línea de falla nos va a decir nosotros si estamos dentro de la falla límite del suelo o no. Eso lo vimos el día de ayer. Sin embargo, vamos a un breve recorrido para continuar con esta clase. Tenemos aquí la ley de Coulomb, ya lo hemos conversado, cómo se calculan, vimos que esto era un triángulo, podríamos calcular estos ángulos. Vimos que cuando tiene esta constante C, vamos a llamarlo constante, porque es el cohesivo del suelo, o digamos que esa resistencia cortante, vimos que este gráfico funciona para distintos tipos de suelo. Estuvimos calculando estos esfuerzos normales, que son los horizontales, los esfuerzos normales principales. Conversamos un poco sobre el ensayo de corte directo, para qué nos funciona a nosotros este ensayo de corte directo cuando nosotros vamos a diseñar algunas fallas por cortante general, fallas por cortante por funcionamiento, fallas por cortante local. Vimos resultado de laboratorio, que es un ejemplo. Vimos también digamos que un ensayo de corte directo que ha sido real. ¿Sí? Vimos esta falla por capacidad de carga límite. Vimos los criterios de Terzaghi, método de Suecia. Ya hemos nosotros conversado sobre todo esto. Bien, vamos a continuar nosotros. Y hay algo que quisiera conversar hoy, que es el coeficiente de balasto. ¿Okay? Vamos a esta tabla, a esta diapositiva que tengo por acá, y vamos a conversar sobre el coeficiente de balasto. El coeficiente de balasto va a ser o es la rigidez que tenga el suelo, la deformación, como lo hablamos ayer. Hablamos un poco sobre el coeficiente de balasto, cómo se calcula el coeficiente de balasto, o cómo se obtiene el coeficiente de balasto. ¿Sí? Entonces, ese coeficiente de balasto dijimos que iba a ser cuando tuviésemos nosotros una determinada placa, un plato de carga, como también se conoce como plato de carga, placa de carga, que va a estar así. Si lo vemos en planta es así. Vamos a verlo por acá. Si lo vemos en planta va a ser así. Así, con dimensiones de 30 por 30 o de un pie por un pie. ¿Sí? Conversamos un poco sobre eso. Entonces dijimos que cuando nosotros le aplicamos una carga a esa placa de carga, a ese plato de carga, le aplicamos una carga axial como esta, eso nos va a permitir nosotros a tener ese coeficiente de balasto. ¿Cómo se iba a obtener? Bueno, nosotros aplicamos este coeficiente de balasto, que vamos a tener la relación de deformación del suelo, porque vamos a llamarlo así, porque en realidad no quiero colocarle a eso, porque eso puede ser para distintos tipos de cimentaciones, ya sean zapatas aisladas, sean zapatas corridas, sean osas de cimentación, sean el tipo de cimentación que se va a usar, se usa como un coeficiente de rigidez del suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos modela a nosotros el coeficiente de balasto? Rigidez. ¿Cómo se representa la rigidez? Por medio de una cama de resorte, ¿sí? Una cama de resorte así, algo así, y eso lo que nos va a permitir a nosotros es una rigidez del suelo cuando nosotros estemos evaluando el coeficiente de balasto. También se conoce como el módulo de Winkler o el coeficiente de Winkler,
que se ensaya por medio de una viga también, que se conoce como la viga de Winkler. Esa viga es sometida sobre resortes y eso nos permite nosotros también tener ese valor de rigidez de ese suelo. Bien, esto puede ser, este ensayo de placa se puede realizar con un plato rectangular o circular, con dimensiones rectangular, como lo dije ayer, con un diámetro de un pie, y en tal caso, si es cuadrada, de un pie por un pie. Okay. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos obtener? Cuando nosotros tenemos este ensayo, vamos a tener una carga P, que es esta que tenemos por acá. Déjame cambiar un poco el color para que se pueda ver mejor. Ok. Al nosotros aplicar esta carga, vamos a tener una deformación del suelo, un asentamiento del suelo, un movimiento del suelo, ¿sí? Nosotros vamos a evaluar que cuando nosotros aplicamos esta carga P, dividido entre área de la placa, vamos a llamarlo AP, que es el área de la placa, que en este caso va a ser 30 por 30, y vamos a tener nosotros, si nosotros calculamos una fuerza sobre el área, vamos a tener nosotros un esfuerzo, ¿sí? Y vamos a tener nosotros este esfuerzo que tenemos acá. Si nosotros le aplicamos esas cargas, esta placa, estos resortes, se considera que son elásticos, como un suelo elástico, pero sabemos que el suelo en sí no es tan elástico como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese suelo va a tener, o como se comportan los resortes, la resistencia a la compresión, pero a la tracción es muy inútil, por llamarlo de esa manera. No nos es útil a nosotros para esa tracción. Por eso se modela como resorte. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Que las presiones sean constantes por toda la zapata, por toda esta zapata. Que las presiones sean totalmente constantes para que cuando ocurra ese hundimiento, esa deformación sea constante y no sea más en un lado de la zapata que por otro, ¿sí? Entonces, teniendo esta deformación que va a sufrir el suelo, esta deformación está acá, vamos a llamarlo acá, va a hundirse un poco, y también dibujar un poco mejor, vamos a colocarlo así, y vamos a decir que este hundimiento va a ser algo como esto. Cuando se le aplique la carga tiene este hundimiento, los resortes bajan, ¿sí? Y vamos a tener una deformación de aquí hasta acá. Esa deformación lo podemos expresar en centímetros, y esos centímetros, ya nosotros con este centímetro de ese hundimiento y con este esfuerzo podemos nosotros tener lo que es la rigidez, o esa rigidez, que es la rigidez del suelo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Esto lo he explicado yo un poco mejor digamos que en algunos videos que están en el canal de YouTube, ¿sí? De más o menos de una manera didáctica de cómo se comporta ese coeficiente de balasto, esa rigidez del suelo que nosotros buscamos, ¿sí? Este es un comportamiento estático, ¿sí? Porque también tenemos nosotros esa iteración de suelo-cimentación. Podemos hacer también, digamos que, unos comportamientos dinámicos, pero aquí tenemos nosotros un comportamiento estático, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a diseñar una cimentación, que mandamos a hacer estudio de suelo, nosotros tenemos la obligación de decirle al geotecnista que nos suministra a nosotros lo que es el coeficiente de balasto para nosotros poder tener lo que es la rigidez del suelo. ¿Okay? En otras ocasiones, yo he relacionado el esfuerzo miscible del terreno, cuando nosotros lo dividimos, lo he relacionado con una tabla, ¿sí? Para nosotros llevarlo a SAFE. Voy a buscar la tabla, para los que no la conocen. Aquí yo he relacionado, algunas veces, yo he relacionado esta tabla, digamos que tenemos el esfuerzo miscible, tuvimos nosotros ese esfuerzo último, lo dividimos entre factores de seguridad y nos dio un esfuerzo miscible. Y con ese esfuerzo miscible, nosotros podemos relacionar aquí lo que es el módulo de Winkler o el coeficiente de balasto, ¿sí? ¿Qué sucede? Esto lo he hecho yo, no quiero decir que esté malo, lo he hecho yo como fines didácticos para que el oyente pueda entender cuál es la relación que hay entre el esfuerzo miscible y el módulo de balasto. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos diseñando y tomemos un valor del coeficiente de balasto, se borró el gráfico que tenemos aquí. Pero ese gráfico muchas veces, o ese coeficiente de balasto muchas veces, o en su mayoría, que no da estudio de suelo, es un coeficiente de balasto de
con una área determinada que es en 30 por 30, ¿sí? ¿Cómo se conoce ese coeficiente de balasto? Como un coeficiente, vamos a cambiarla acá, un coeficiente de K sub S, ¿sí? K o K030, que así nos lo puede dar nosotros el estudio de suelo, K030, algo así. ¿Por qué K030? Porque este K o esta rigidez está asociada con esta área que tenemos acá, que es el área de la placa, ¿sí? Este K030 está relacionado únicamente para el área de la placa. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos corregir ese coeficiente de balasto que nos va al estudio del suelo en función de las dimensiones, porque esta rigidez de este suelo pues para, digamos que este valor que tenemos. Pero nosotros no vamos a tener una zapata de 0,30 por 0,30, nosotros vamos a tener una zapata de B por L o B por B. Es decir, cuadrada o rectangular. Con las dimensiones pueden variar en función puede ser acá B por B o B por L. Lo coloco así. Si es B por B es cuadrada y si es B por L es rectangular. Entonces esos valores van a variar, estas dimensiones van a variar en función de la carga axial o la carga de servicio que vengan de la superestructura, ¿sí? Entonces, es muy distinto el coeficiente de balasto que tenemos nosotros acá con una placa de 30 por 30, ese coeficiente de rigidez de 30 por 30, a que nosotros tengamos una zapata de 3 por 3. Hay una diferencia bastante grande que puede variar bastante. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Corregir este coeficiente de balasto que nos dijo el estudio del suelo, con coeficiente de rigidez de 0,30, debemos corregirlo nosotros en función de los suelos que tengamos, ¿sí? O sea, aquí tenemos nosotros algunas ecuaciones, ¿sí? Para nosotros, digamos que corregir ese coeficiente de balasto. Si nosotros tenemos un valor, un suelo granular, como este que tenemos acá, un suelo granular, tenemos esta ecuación para nosotros corregirlo, ¿sí? ¿De qué va esa función? Bueno, nosotros con este coeficiente de balasto de suelo, que es K030, tenemos que relacionarlo nosotros, lo vamos a multiplicar por B, el lado de la zapata, uno de los lados de la zapata, en planta, más 0,30 dividido entre 2 veces B al cuadrado. Con esto nosotros estaríamos corrigiendo lo que es ese valor de coeficiente de balasto para un suelo granular. Pero va a variar en función si es un suelo granular o si es un suelo cohesivo. O también puede ser un suelo arcilloso que tenemos acá. Si nosotros tenemos un suelo cohesivo, también nosotros podemos corregir el valor de esta placa, de esa rigidez de esa placa, con nuestra zapata, ¿sí? Hicimos los dimensionamientos, nos dieron unos valores de B, ese valor que nos dio un predimensionamiento con esa carga de servicios, lo vamos a colocar acá. Le colocamos nosotros ese valor de estudio de suelo, que es K030, lo multiplicamos ahora con 0,30 entre B, y vamos a tener nosotros acá corregido nuestro coeficiente de balasto, o nuestro coeficiente de rigidez del suelo, ¿sí? Pero la corrección no queda allí. ¿Por qué? Porque estas correcciones que estamos haciendo solamente son para zapatas rectangulares, perdón, cuadradas. Cuando la tenemos rectangulares, como en este caso que tenemos acá, para cimentaciones rectangulares con dimensiones de B por L, nosotros para calcular esas dimensiones de B por L, o digamos esa rigidez de B por L, tenemos que utilizar nosotros el valor de rigidez que calculamos acá. Tenemos que hacer doble corrección. Uno, para nosotros encontrar esa rigidez con este valor de acá, B por B. Y luego de eso tenemos que nosotros corregirlo con esta dimensión rectangular en caso de que tengamos zapatas rectangulares, ¿sí? ¿Cómo se corrige? Este resultado, vamos a utilizar estos valores que tenemos acá, 1 por 0,50 por P por L, donde tenemos los lados que ya lo hemos predimensionado, el lado B entre el lado L, dividido entre 1.5, y ya así nosotros podríamos corregir este coeficiente de balasto. Porque esto es importante. Esto lo podemos nosotros corregir y aún, aparte de eso, nos podemos venir a la tabla y así nosotros podríamos consultar si esos valores que tenemos nosotros en esta tabla son confiables o no son confiables. Por eso yo quería explicar bien esto para que nosotros podamos tomar una buena decisión cuando estemos nosotros diseñando nuestra cimentación. ¿Por qué? Porque en la práctica puede suceder en que tomen ese valor de 0,30, lo coloquen de una vez en el software y eso nos puede traer grave porque va a variar bastante. De 0,30 a 2,50 por 2,50, mucho la diferencia.
También existen otro tipo de tablas, como esta que tenemos acá, que son unos valores típicos para también el coeficiente de balasto en función de algunos tipos de materiales. Puede ser para arena seca, húmeda, ya sea suelta, media, densa, nos da un valor de 29 a 92 libras por pulgada cúbica, que viene siendo de 8 a 25 meganewton por metro cúbico. Aquí vamos a tener la variedad también por una arena suelta. Estos son valores que no digo que sean malos, tampoco estoy diciendo que aquella tabla sea mala, sino que eso hay que corregirlo bien. Hay que corregirlo bien para saber en qué valores estamos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una arena suelta, vemos que tenemos una variedad de 8 a 25. Entonces, ¿qué valor vamos a tomar? Podemos tomar un promedio, podemos tomar la más alta, podemos tomar la más baja. Esto hay que verlo bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tengamos, digamos que este gráfico, ¿sí? Que va a estar relacionado con el esfuerzo, algo así, vamos a ver, voy a borrar aquí nuevamente. Acá vamos a tener el esfuerzo en la parte superior y acá vamos a tener el hundimiento, que puede ser Y, ¿sí? Entonces, con esta gráfica, cuando nosotros tengamos cuál es el comportamiento del suelo, para observar cuál es el comportamiento del suelo, el suelo va a tener un comportamiento más o menos así cuando nosotros grafiquemos. Este va a ser más o menos el comportamiento del suelo. ¿Qué vamos a tener nosotros con esta gráfica? Vamos a ver que el suelo no es completamente elástico. Va a llegar un momento en que el suelo va a fallar. Que sabemos cuando un material tiene un comportamiento lineal o un comportamiento elástico, aquí vamos a tener nosotros una tangente, ¿sí? Esta tangente es lo que nosotros vamos a encontrar como K/S o K030, que es la rigidez. Esa rigidez puede ir variando a medida que se le aplique la carga, ¿sí? Hasta que llegue acá a este punto, vemos como a medida que crece, va disminuyendo un poco lo que es esa tangente, y aquí no tiene, y aquí llega a la falla, ¿sí? Entonces aquí tenemos otros valores y que va en función de ese esfuerzo con ese hundimiento. Eso no podemos relacionar directamente nosotros estos valores con las tablas. Son buenas. ¿Son buenas para qué? Son estas tablas son buenas para nosotros saber dónde están los parámetros de esa rigidez de ese suelo, hasta dónde pueden llegar. Si es una arena, si es una arena saturada, si es una arcilla, está muy bien. Muchos autores lo han recomendado, pero eso solo nos sirve referenciar, ¿sí? Lo repito, hay que corregir digamos que este coeficiente de balasto. ¿Ustedes tienen alguna pregunta hasta los momentos con el coeficiente de balasto? Entonces, es importante que nosotros cuando hagamos el estudio de suelo le exijamos al geotecnista que nos entreguen ese coeficiente de balasto o ese coeficiente de rigidez del suelo. Bien, vamos a continuar. Vamos a tener aquí, tenemos esto lo terminamos de ver ayer, todas estas ecuaciones, las ecuaciones de Terzaghi. Vimos para el diseño de cómo se comporta. Ok, ahora bien, vamos a pasar ahora a otra guía que tenemos, que va a ser esta. Vamos ahora con esta guía a ver cómo es la metodología de diseño cuando nosotros vamos a diseñar una zapata, ¿sí? O una cimentación. ¿Cuál es la metodología? Entonces, con esto que tenemos acá, nosotros podemos tener una guía de trabajo, ¿sí? Podemos tener una guía de trabajo, solamente de trabajo, no es una guía mecánica que por ley cumplir esos pasos, no. Es para saber cuáles son algunos pasos que hay que cumplir. Ok. Primero nosotros podemos obtener las cargas de servicio. Esa carga de servicio es una carga que viene de la superestructura, ¿sí? Vamos a tener aquí, como tenemos este corte que tenemos acá, que son PSUS, que es el servicio, las cargas de servicio. Tenemos un lado B, un de pequeña I, que va a ser el lado del pedestal, de la columna. Tenemos acá nosotros estas dimensiones de B por H, que es el espesor de la zapata, ¿sí? Y acá tenemos las dimensiones de B por B. Ya nosotros podemos observar aquí que el lado B es igual, los dos lados son iguales, así que es una zapata cuadrada. Y vemos también que las dimensiones del pedestal o de la columna son B por 1 por B por 1. Entonces estamos hablando de una zapata cuadrada y de una columna cuadrada, ¿sí? Aquí tenemos nosotros P sub S y Q sub A. Que estas son las cargas de servicio que vamos a tener. Vamos a tener una carga por carga, un servicio por carga muerta,
un servicio por carga muerta más carga viva. Vamos a tener un servicio por carga muerta más este tipo de carga de techo o carga, digamos que una carga puede ser por sismo también, que tengamos una carga por sismo. Y aquí tenemos nosotros esta combinación donde tenemos esta distinta de carga, esta distinta de manera, llamémoslo casos de carga viva. Puede ser carga viva de techo, puede ser una carga viva de las personas que estén allí en esa edificación. Bien. Acá nosotros vamos a tener las combinaciones de carga que se consiguen en la NSR10. Voy a destacar que esta es una guía donde las fuentes de un curso también de cimentaciones de la Universidad Nacional de Colombia, especialización de estructura, donde están estos ingenieros Luis Garza Vázquez y John Jairo Agudelo. ¿Sí? El crédito de ellos, porque de ellos es esta guía. Bien, entonces tenemos aquí las combinaciones de carga que nosotros vamos a tener, como nos dice la NSR10, 1.4 de la carga muerta, el 1.2 más 1.6 de la carga muerta, más 1.5 las cargas vivas de techo. Tenemos las combinaciones de carga que nos dice la NSR10 para nosotros diseñar. Servicio, y este va a ser para diseño, ¿sí? Servicio, diseño. Combinaciones de servicio y combinaciones últimas. Bien, el capítulo C15 de cimentaciones nos dice que las cargas y las reacciones en C15.2 para el dimensionamiento de zapatas o cualquier tipo de cimentación, nos dice que las zapatas deben diseñarse para resistir cargas mayoradas, ¿sí? Y las reacciones inducidas de acuerdo a los requisitos de diseño apropiados de este reglamento y conforme a lo dispuesto en el capítulo C15. Nos dice que el área base de la zapata o el número de distribución de pilotes, en tal caso que sea pilote, debe determinarse a partir de las fuerzas y momentos no mayorados, transmitido al suelo o a los pilotes a través de la zapata, y debe determinarse mediante el principio de mecánica del suelo, la resistencia admisible del suelo, que ya la hemos conversado, o la capacidad admisible del pilote. ¿Qué no quiere decir nosotros esto? Que nosotros cuando vamos a dimensionar la cimentación, para nosotros encontrar estas cargas, dimensiones, tenemos que utilizar las cargas que vienen de servicio. Esa carga de servicio dividido, ¿por qué? Porque las cargas de servicio deben ser igual o menor al esfuerzo admisible. ¿Sí? Entonces, relacionando esas cargas de servicio, dividiendo vamos a encontrar valores igualados o por debajo. ¿Sí? Y vamos a tener una área en centímetros cuadrados, metros cuadrados, milímetros cuadrados, como estamos trabajando. Y esto para tener las dimensiones en planta, no dimensiones de altura, es decir, espesor, eso sí no. Bien, vamos a continuar. Llegamos acá y nos dice, el cálculo de los momentos y esfuerzos importantes para las zapatas apoyadas sobre el pilote puede basarse en la suposición de que la reacción de cualquier pilote está concentrada en el centro del mismo. Ok. Hablamos de pilote porque esto es lo que dice la norma, pero ahora estamos conversando solamente de zapatas superficiales, o en tal caso también vamos a hablar de placa de cimentación. Entonces dice aquí que para el diseño de la cimentación, los efectos de las diferentes solicitaciones, incluyendo los efectos de los movimientos sísmicos de diseño sobre los elementos de la cimentación y el suelo de soporte, se obtienen así. A. Para efecto del diseño estructural de los elementos que componen la cimentación, se emplean los resultados de combinaciones realizados en el paso 11 de A134. Podemos buscar esto en la norma, son criterios de la norma sismo resistente colombiana. De esta manera se diseña en Colombia, empleando las cargas apropiadas y la fuerza sísmica reducida de diseño, ¿sí? Para el caso de sismo. A partir de las reacciones de la estructura sobre estos elementos, tomando en cuenta la capacidad de estructura en el diseño de los elementos de cimentación, deben seguirse los requisitos propios del material estructural del título H de este reglamento. Okay. Y B, para efecto de los esfuerzos sobre el suelo de cimentación, a partir de las reacciones de la estructura y de su cimentación sobre el suelo, se emplean las combinaciones de carga para el método de esfuerzo de trabajo. En la sección B2.3, empleando las cargas apropiadas y las fuerzas sísmicas reducidas de diseño. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer digamos que los análisis sísmicos, donde tenemos esa fuerza del sismo, lo dividimos en un factor de reducción de respuesta para diseñar los miembros estructurales. Esto es importante, pero ya vamos a entrar un poco más en número para que, digamos que
no nos quedemos dormidos con la teoría. Ok. Los valores de factores de seguridad geotécnicos básicos, que es F sub E, en cualquier caso, los factores de seguridad básicos aplicados en material térreo, puede ser suelo, roca o material intermedio, no deben ser inferiores a los factores de seguridad básicos mínimos, F sub M o F sub M, de la tabla H234, en la cual las cargas se refieren a los valores nominales sin coeficiente de mayoración. Eso cuando vamos nosotros a dimensionar, sin coeficiente de mayoración, tal como se indica en la parte B23, que podemos también citarlo de este reglamento, en el cual para los cimientos y material térreo de cimentación se empleará la fuerza sísmica E con un factor R igual a 1. En ningún caso el factor de seguridad básico mínimo F sub M podrá ser inferior a 1. Ok. Aquí nosotros tenemos nuevamente lo que son esas combinaciones que se encuentran en la NSR10, las combinaciones de carga para ser usada por el método de esfuerzo de trabajo en las verificaciones de estado límite de servicio. Estas son solo en servicio, que como la vemos están sin el coeficiente de mayoración. Tenemos cargas verticales, tenemos donde se le emplea el sismo más el peso propio, y tenemos sismo vertical, ¿sí? Aquí nos dice, esto es para cuando vamos a aplicar las direcciones de fuerza sísmica, donde nos dice que debemos tener la ocurrencia simultánea del 100% de un lado de la cimentación o de la estructura, como el 30% del otro lado. Esto cuando vamos a hacer las combinaciones de carga, tenemos que tomar el sismo, cuando tomamos el sismo, un 100% de un lado, 30% del otro, para garantizar esa probabilidad de ocurrencia que sí. ¿Sí? Vamos a tener estos refuerzos de la integridad estructural, y ahora aquí utilizamos combinaciones de carga mayorada usando el método de resistencia, mayoramos las cargas con nuestro coeficiente, que ya lo vimos también en la parte superior, para cargas verticales, cuando se le aplique cargas de viento más el peso propio, carga de viento más carga vertical, y aquí vemos también lo que ya hemos visto también. Se le aplica 100% en una dirección y 30% en una otra dirección. Bien. Cuando tenemos unas zapatas aisladas concéntricas sometidas a cargas axiales, seguimos con el paso número 2, donde vamos a obtener el ancho mínimo de la zapata, ¿sí? Las dimensiones mínimas, para nosotros predimensionar. Luego el cálculo es el que nos va a decir nosotros si esas dimensiones de esa zapata son adecuadas o no son adecuadas, ¿sí? Vamos a tener nosotros esa carga de servicio divididos entre ese esfuerzo admisible, le sacamos la raíz y vamos a tener un lado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dividimos esto nos da en área. Si nosotros queremos tener los lados, solamente le sacamos la raíz y tenemos esos lados. Y nos dice que P es la carga de servicio que se transfiere de la zapata a través de la columna y pedestal. En este caso, B es el ancho de la zapata en milímetros, pues se puede trabajar en milímetros, en centímetros, en metros, como nosotros queramos trabajar con las dimensiones que vamos a trabajar. Y Q máximo, que esta Q que tenemos acá, es la capacidad máxima de rotura del suelo en megapascal. Tenemos Q máximo, como ya sabemos cómo se calcula, el esfuerzo último dividido entre factores de seguridad. Y Q último es la capacidad de rotura del suelo en megapascales para antes de revisar el asentamiento. Ok. Vemos una planta típica, ¿sí? Pues tenemos acá para nosotros local tenemos LD, tenemos C1, tenemos esta dimensión L, tenemos un recubrimiento de 7.5 centímetros, como nos dice la norma, que es recubrimiento mínimo para todos aquellos elementos que estén expuestos al terreno, tiene que ser de 7,5 centímetros o de 3 pulgadas. Entonces, decimos que L, que esta dimensión va a ser igual a 2 veces LD más C1 más 6 pulgadas. ¿Qué está tomándose en cuenta aquí? Este valor de voladizo que tenemos acá, C1, que es la dimensión del pedestal, más los dos lados de recubrimiento. Aquí tenemos los espaciamientos de las barras, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese espaciamiento de las barras? Tenemos acá el número de barra, el diámetro de barra, el milímetro, y aquí vamos a tener eso, digamos que ese espaciamiento mínimo que debemos tener. Para concreto, aquí tenemos un concreto determinado, un FY, ya esto es para, digamos que nosotros tener ese espaciamiento, ¿sí? Las alturas mínimas de la zapata.
¿Cuál es la altura mínima de la zapata según la NSR 10? En el capítulo C15.7 nos dice que la altura de la zapata sobre refuerzo inferior no debe ser menor de 150 milímetros para zapatas apoyadas sobre el suelo, ni menor de 300 milímetros para el caso de la zapata. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un poco gráfico aquí. Tenemos una zapata así. Vamos a tener un refuerzo así. Tenemos un recubrimiento que ya sabemos que es 7.5. Entonces nos dice que la altura de la zapata sobre refuerzo inferior, que va a ser este refuerzo, no debe ser menor o inferior de 15 centímetros o 150 milímetros. Es decir, esta distancia de aquí hasta aquí no puede ser menor que 15 centímetros, según la NSR 10, 15 centímetros. Entonces, si nosotros le colocamos el recubrimiento, tenemos 7.5, entonces nosotros la dimensión mínima que debemos tener nosotros del espesor de zapata mínima tiene que ser 22,5 centímetros. 22,5, incluyendo el recubrimiento, ¿sí? Esa es la dimensión mínima que nos dice nosotros la NSR 10. O sea, vamos a continuar. Aquí, paso 3, suponer el espesor de la zapata. ¿Cuáles son las consideraciones generales para nosotros suponer la dimensión de la zapata? Nos dice, el espesor efectivo de la zapata por encima del refuerzo inferior, lo que ya conversamos ahorita, apoyadas, puede ser, no puede ser menor de 150 milímetros. Ese va a ser el de mínimo, ¿sí? Que es el peralte efectivo, debe ser mayor a 15 centímetros para zapata apoyada sobre el suelo. Aquí ya nos hablas de recubrimiento mínimo, que debe ser de 7.5 milímetros, medidos de la superficie del concreto, de la superficie del C. Y aquí ya nos, con lo que hemos conversado, que de acuerdo a lo anterior, el espesor mínimo de la zapata es 225 milímetros o 22.5. Se le puede colocar un solado de concreto pobre de 50 milímetros, de 5 centímetros, que normalmente se vacía como actividad preliminar. Es decir, nosotros podemos tener la dimensión de esta zapata, todo esto va a ser lo estructural, y aparte podemos colocarle un solado acá, que no va a ser no va a ser estructural, solamente va a ser como material de limpieza, para que no quede expuesto al terreno. Es lo que nos está diciendo aquí. El solado, que eso no se toma en cuenta como estructural, solamente se considera como recubrimiento, que aquí lo dice muy claro. ¿Sí? Y nos dice aquí que normalmente se vacía como actividad preliminar y preparatoria de la superficie sobre la cual se colocará la zapata. No se considera recubrimiento. ¿Sí? El recubrimiento es otra cosa. Bien. Continuamos acá. Tenemos nosotros para calcular este espesor o este H, también va en función de la longitud de desarrollo que tenga, la longitud de desarrollo que vengan las barras de la columna. ¿Sí? Vemos acá las barras corrugadas, la longitud de desarrollo mínimo para concreto, en centímetros, que tenemos un concreto, digamos que estamos trabajando con un concreto 210, para 3/8, el recubrimiento mínimo o la longitud de desarrollo tiene que ser 21 centímetros, ¿sí? Perdón, milímetros, que estamos trabajando en milímetros. Y aquí vemos que tenemos la H, también se puede determinar así la altura de la zapata, tiene que ser mayor que LD, que es la longitud de desarrollo, más el diámetro de la barra, más 2 veces 2D sub F, más 3 pulgadas, que es el recubrimiento. ¿Sí? Acá nos dice que dBF es el diámetro a flexión, dBD es el diámetro del acero que viene desde arriba, del dower, el diámetro que viene acá, que se dobla, y el recubrimiento mínimo. Entonces, todo esto debemos cumplir también, no solamente con lo que es la norma, sino que también debemos cumplir con la longitud de desarrollo, que va en función de qué va a funcionar la longitud de desarrollo del diámetro que tengamos de refuerzo nosotros. ¿Sí? Todo esto, tenerlo claro cuando vayamos a diseñar una cimentación con la NSR. Ok, vamos bajando.
Aquí encontramos las regiones de articulación plástica, que es donde debería fallar, que es la sección crítica, ¿sí? Vemos la altura. Entonces, aquí es donde nosotros debemos, digamos que reforzar un poco más esta zona. Y aquí nos dice que esa sección crítica, que es H, tenemos una longitud de conexión y tenemos el ancho de la columna. Ok. Vamos acá, cómo se chequea el funcionamiento, ¿sí? El funcionamiento se debe revisar aquí, funcionamiento o cortante bidireccional. Se refiere al efecto en que la zapata trata de fallar con una superficie piramidal, como respuesta a las cargas verticales que transfiere la columna. Bien, nosotros cuando vamos a evaluar el funcionamiento, debemos tener nosotros presente cuál es el comportamiento de el corte. Vamos a recordar algo, por si se les ha olvidado. Si nosotros tenemos una viga, ¿sí? Una viga como esta, una viga así, simplemente apoyada, y aquí tenemos nosotros una carga distribuida. Vamos a colocar una carga distribuida así. Vamos nosotros a tener acá algo así. Vamos a tener un diagrama de corte, ¿sí? ¿Cómo es el diagrama de corte? Por una carga distribuida rectangular. Es un diagrama así. Diagrama así, por una carga distribuida rectangular, así está. Eso es lo que nosotros conocemos de estática ya, ¿sí? Entonces, este es un cortante. De aquí tenemos claro que esto es el cortante positivo y esto aquí es el cortante negativo, ¿sí? Pero, ¿qué quiere decir ese cortante negativo y este cortante positivo? ¿Qué nos quiere decir nosotros esto? Bien, si nosotros hacemos acá, tomamos una sección de esta zona de la viga, así que vamos a hacer una sección de acá, donde actúa un cortante positivo, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener una sección como esta. Tenemos una sección como esta, así. Esta sección que va a estar aquí, donde va a estar sometida a, como lo dije, a un cortante positivo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con ese cortante positivo? Ese cortante positivo nos va a generar a nosotros un esfuerzo así, de este lado, y un esfuerzo acá. Eso sucede en esa sección de esta zona de la viga, en esta zona, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder con este elemento, con esta viga, o con esta sección, en este caso, en este lado? ¿Cómo se va a comportar con el cortante? Se va a comportar así. Esta fuerza que tenemos acá nos obliga a nosotros, vamos a borrar un poco acá, coloco una línea, a que esto digamos que se levante hacia acá, y esta fuerza nos obliga a que se levante hacia acá. Debido a esto, a este esfuerzo que actúan allí, vamos a tener nosotros, vamos a tener nosotros esto, ¿sí? Vemos ahora que acá, con este esfuerzo de cortante, lo que nos va a producir nosotros es que nos obligue a nosotros la sección de esta viga que se comporte de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta zona de acá, lo que se está comportando es atracción. Está traccionando hacia acá, tanto esta como esta. Y esta zona de acá se está comprimiendo. Es esta que tenemos acá. Aquí. No sé si vamos a colocar otro color para que se pueda distinguir las fuerzas. Vamos a colocarlo así rojo. Eso es lo que está sucediendo con esa sección en este caso, ¿sí? Acá, una zona se está comprimiendo y una zona se está traccionando. ¿Qué sucede? Que, como sabemos, pues la resistencia a la flexión, cuando se está traccionando, quiere decir que está a flexión. Esa resistencia a la flexión, en el concreto, es despreciable. Y cuando tengamos, digamos que compresión, no tenemos mucho problema con eso, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder con este caso? Va a suceder que vamos a tener unas grietas aquí
vamos a borrarlo un poco más, vamos a tener una grieta en nuestra sección. Esto cortante o este cortante que tenemos lo que nos obliga a nosotros es que tengamos una grieta que hace. Una grieta acá en la sección. ¿Sí? Porque estas fuerzas que van a actuar perpendiculares a la grieta de tracción lo que no va a hacer es que se presenten estas grietas diagonales. Entonces, ¿qué va a suceder? En nuestra viga nosotros vamos a tener unas grietas diagonales que va a ir desde el eje neutro. ¿Sí? Desde el eje neutro va a ir así. Y va a ir disminuyendo a medida que se va acercando más a la zona acá donde no hay cortante. En el caso de momento negativo, perdón, de cortante negativo, al contrario. Esta va hacia abajo y esta va hacia arriba, y ahora la deformación no va a ser así, sino que va a ser en este sentido. En este sentido así. Algo así. Y eso ahora lo que nos va a obligar es que la grieta sea en el otro sentido acá. Vamos a tener grietas superiores en las caras, o en esta zona donde son los cortantes más críticos, y va disminuyendo igual cuando va hacia el centro del vano o de la viga. Ese es el comportamiento que vamos a tener nosotros por cortante. Y eso debemos tenerlo claro cuando vamos a evaluar este tipo de comportamiento, que vemos que aquí también tiene unas grietas así a 45 grados. Entonces nos dice que en la pirámide, para continuar, en la pirámide, para simplificar el problema, se trabaja con una superficie de falla o sección crítica perpendicular al plano de la zapata localizada a de medio. ¿Sí? Que es este caso que tenemos acá. Vamos a hacer un poco más de zoom. ¿Dónde va a actuar este cortante? Este cortante que tenemos acá va a ir a una distancia de 2 medios. ¿Cuál es de? La altura efectiva. ¿Cuál es la altura efectiva? Esta altura que vamos a tener acá. ¿Sí? Aquí tenemos el recubrimiento. Por encima, acá vamos a tener D. Ese va a ser D, el perante efectivo, y va a actuar entonces a de medio. ¿Sí? Continuamos, vamos a continuar. Tenemos aquí las dimensiones de la zapata como ya lo hemos visto. Ok. De medio de la carga de la columna, pedestal, perdón, o muro, si son de concreto. Tenemos la figura BC, tenemos acá también dónde va a actuar la cara, tenemos nosotros la zona donde va a actuar ese cortante, y aquí tenemos esta peralte H y los lados B. A partir de esta distancia media de la carga de la columna y el borde de la placa de acero es la placa de acero, con una traza de la planta igual al perímetro mínimo que B sub 0. Estos resultados los vamos a estar viendo ahorita, y también lo vamos a estar visualizando en el software, de dónde salen. Tenemos el cortante bidireccional, perdón, el funcionamiento cortante bidireccional. Ya sabemos por qué actúa esa grieta o esta falla del punzonado a 45 grados, porque en realidad va de acuerdo también al comportamiento del cortante. ¿Sí? Tenemos la formulación donde tenemos, para calcular ese cortante, tenemos esa carga de servicio dividido entre B al cuadrado. ¿Cuál es B cuadrado? B cuadrado son los lados de la zapata. ¿Sí? Y eso va a ir también determinado acá por el B al cuadrado menos B más D. ¿Cuál es B? El lado de la zapata más D, que es el traste efectivo, menos el otro. Perdón, directamente proporcional a B2, el otro lado, más D efectivo. De esta manera podemos nosotros calcular ese punzonado. O sea, aquí nos dicen las nomenclaturas donde BUD, BD es la fuerza cortante bidireccional, que es N. Tenemos PU, que es la carga última, que es la columna, o el pedestal. B es el ancho de la zapata en milímetros. D la distancia de la fibra extrema de la compresión. Ya lo hemos visto cómo se calcula. B sub 1 y B sub 2 son los lados de la columna. Ok. Entonces, cuando nosotros vamos a chequear el punzonado o el cortante, se debe cumplir que BD, que es el cortante, tiene que ser mayor a todas estas ecuaciones que tenemos acá, a la que no es, digamos que mayor. Podemos verificarla con este valor que tenemos, que FIB B 0,17 de 1 más 2 por beta, lambda, la raíz de F'(c) por B por D. Podemos usar cada uno de estos y la que no es mayor, ese valor tiene que darnos por debajo de ese valor para verificar. Tiene que ser menor que, ¿no? Si este valor es mayor a uno de estos,
nuestra zapata va a fallar por funcionado. Eso también lo vamos a ver con el software y también de una manera más numérica. Tenemos aquí donde sube el coeficiente de reducción de resistencia para refuerzo cortante, que en este caso vamos a trabajar con 0,75. Tenemos aquí que es la raíz cuadrada de la resistencia del concreto. Tenemos un factor que depende de la posición de la columna, de alfa sub S. Va a ser 40 cuando usamos la columna o pedestal en el interior, 30 cuando están al borde y 20 cuando tengamos en la esquina. Esto lo vamos a ver mejor cuando estemos calculando, pero es necesario saber los conceptos. B sub 0 es el perímetro de la sección crítica. ¿Cómo se calcula? 2 por B1 más D más B2 más D. También lo vamos a calcular manualmente. Acá tenemos este valor de beta. ¿Cómo se calcula? Tenemos B sub 2 entre B sub 1, es la relación entre lado largo y largo corto. Y nos dice aquí que si la columna pedestal es cuadrada, obviamente que es igual a 1, porque los lados son iguales. Y lambda es 1 para concreto de peso normal y 0,75 para concreto de peso liviano. Nosotros vamos a usar concreto liviano, así que ya sabemos cuál es el valor que vamos a utilizar. Tenemos acá para calcular el cortante bidireccional, ¿sí? Tenemos esta ecuación para calcularla, ya esto lo hemos visto. Tenemos cómo calcular el perímetro crítico. Esto es más de lo que ya hemos conversado anteriormente en la parte de arriba, ¿sí? Ok, aquí el quinto paso es revisar el cortante unidireccional. Esto se refiere al efecto en el comportamiento de la zapata como elemento viga. Y esto también ya lo hablamos un poco arriba, pero queremos profundizarlo más. Con una sección crítica que se extiende en un plano a través del ancho total y está localizada a una distancia de la cara de la columna. El pedestal o muro, si son de concreto, a partir de la distancia media de la cara al borde de la placa de acero, si en este caso es acero. Aquí tenemos la sección crítica, el área resistente, que tenemos el peso entre 2 por B medio, menos D por E, ¿sí? Y aquí también tenemos esto. Vamos a continuar, vemos dónde comienza a actuar esa sección. Por eso que es importante hablar del comportamiento del cortante de una viga, porque así también puede ser el comportamiento. Tenemos el cortante bidireccional, aquí lo tenemos también. De igual manera tenemos que cumplir con estos valores, con estas ecuaciones. Tenemos acá estas ecuaciones, este para el bidireccional, aquí lo tenemos también arriba, ¿sí? El unidireccional, aquí también, ¿sí? Y acá tenemos este último paso, que es revisar el momento para calcular. Aquí nosotros nos dice que la sección crítica en la cual se calcula el momento mayorado máximo se determina pasando un plano vertical a través de la zapata, que como lo tenemos. Pedestal, muros, y estos son de concreto. Para los apoyos de columnas, placas de acero, y esto ya lo hemos conversado también. Aquí vemos cómo se va a calcular el momento. Esto lo vamos a hacer por medio de franjas de diseño, que lo vamos a hacer con el software también Safe. A Safe Wizard también vamos a revisar cuáles son las ventajas que podemos hacer. ¿Cómo se calcula el momento? Aquí está la P última, que es la carga última, que es este momento que está actuando en esta sección crítica, que es la sección crítica de B por D. B, que es un lado de la zapata entre dos, y así podemos calcular nosotros ese momento último. Tenemos el área de acero. ¿Cómo se calcula el área de acero? Va a ser de 0, o la cuantía de acero mínima, cuantía de acero mínimo va a ser de 0,0018, B sabemos cuál es, D también sabemos cuál es, lo podemos calcular. Tenemos la formulación para momento, ya esto también ya vemos cómo se calcula. Metodología para el diseño de flexión en una sección rectangular. Tenemos resistencia a flexión en la sección de hormigón con factor de reducción por el momento nominal. También podemos calcularlo. Y aquí tenemos nosotros estos valores para ese coeficiente de reducción con diferentes tipos de acero, ¿sí? Para controlar la sección, la deformación unitaria. Tenemos las propiedades del acero, parámetro de bloque equivalente a la tensión de hormigón, el valor de alfa, el valor de beta, para la sección, el bloque de compresión. Y acá tenemos nosotros esos refuerzos, cómo podemos calcular esos refuerzos.
Revisamos el aplastamiento, que también otra cualidad que vamos a revisar cuando estemos usando el software, ¿sí? Y acá tenemos la formulación para cómo, esto ya lo vimos también en la parte superior, que era cómo íbamos a calcular ese aplastamiento, ¿sí? Vamos a pasar acá, aquí revisamos el aplastamiento, dice que es más importante en columnas de acero, y los detalles de refuerzo, cómo lo vamos a utilizar. Y vemos también, es bueno que lo revisemos un poco más detallado, cuál es la separación de las barras en losa maciza. Me dice que esa separación máxima es menor que 3 BCH o 450 milímetros, la separación máxima. Ahí tenemos la separación crítica de las barras en secciones críticas de la losa. SH tiene que ser menor o igual a 2 BCH. La separación de las losas en el acero de refuerzo. Aquí tenemos nosotros para calcular este refuerzo de retracción y temperatura. Y aquí tenemos la cuantía mínima para elementos sometidos a flexión. ¿Cómo podemos calcular esa cuantía mínima? 0.25 F'C por el límite de influencia. BW por D. Y aquí tenemos cómo calcularlo. La tolerancia para el recubrimiento del concreto. Tenemos acá la longitud de desarrollo. Todo esto, aquí tenemos todos los parámetros. Bien. El detalle de la separación mínima en barra para cuando estemos diseñando el pedestal o la columna, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa separación máxima? El diámetro del estribo, también lo tenemos acá. Y ya acá pues vamos viendo, esto ya lo vimos ya también, la parte superior, los pedestales. Y acá tenemos nosotros detalles de este es una zapata de un pilote, un cabezal de pilote. Vemos como allí, en esa excavación, ha llegado, esa agua que se ve allí es el nivel freático, que es las aguas subterráneas que a veces se encuentran, dependiendo de la zona en que estamos trabajando, no podemos encontrar con nivel freático de ese suelo que está por debajo de esa agua que está por debajo de ese suelo. Tenemos un ejemplo de zapatas aisladas que no dan la carga axial, el esfuerzo, F'C, Fy. Y aquí nosotros podemos ver cómo es ese proceso, ya cómo sacar las dimensiones, el punzonado, todo lo que hemos visto ahora es un proceso más práctico, donde está cómo calcular el peralte efectivo. ¿Sí? Aquí tenemos ya todo esto, pueden revisarlo, porque en la próxima clase vamos a hacer todo este cálculo con una hoja de Excel. ¿Sí? Vamos a ver dónde sale cada cosa, vamos a estar revisando este cortante que debe cumplirse con la posición de la columna. Bien, no sé si tienen alguna pregunta los participantes. Vamos a dejar estos minuticos para ver si tienen alguna consulta que hacer en función del diseño de zapatas, de algunos de los temas que hemos conversado. Ok, Jeffrey nos hace una consulta. El diseño de pedestal se realiza en ITAF o SAFE. Bien, se puede realizar en ITAF, se puede realizar en el pedestal, se puede calcular como una columna. En esa carga axial se pueden sacar las dimensiones y calcular algunos parámetros allí. Sin embargo, en el SAFE, cuando nosotros incorporamos esa columna o ese pedestal, por llamarlo así, el manual de SAFE, esa zona, vamos a conversar acá, el manual de SAFE nos llama estas zonas de pedestales como una zona stiff, es decir, una zona rígida. Una zona rígida que no va a haber deformaciones, eso lo hemos conversado en el curso, pero no aquí. Entonces, este stiff, que algunas personas llaman pedestal, en realidad no es un pedestal, es una zona de la zapata donde se comporta de una manera rígida. Deberíamos diseñar nosotros ese pedestal como una columna, ¿sí? Una columna que viene de acá, con esa columna, con esas cargas, podemos nosotros, o momentos factores, con esas acciones que vengan, podemos diseñar. Y cuando llegue esa carga acá, nosotros lo que vamos a hacer es dimensionar las dimensiones de estas zapatas, o digamos que de una losa se estamos realizando. Entonces lo podemos diseñar nosotros como una columna, pues, en 6, perdón, en esta, porque no da cuantía de acero y todos esos valores que nosotros vamos a requerir, ¿sí? Porque si nosotros tenemos acá esta viga de cimentación, ¿qué va a pasar? Que esta carga que venga axial se va a ver disminuida por
por estas vigas. ¿Sí? Entonces esta carga axial que llegue de acá no va a ser la misma que tiene. Por eso es que el ITAF, el 6, perdón, lo toma desde acá. ¿Sí? Y acá tenemos esta zona que es el stiff, donde no va a tener esta deformación que va a tener la zapata. Va a ser una deformación así. ¿Sí? Ya se puede hacer con esos software. Sin embargo, también vamos a ver qué nos puede ofrecer nosotros la SafeWirder. Ok, para los participantes que no han instalado el software, ¿sí? Vamos a ver qué tiempo nos alcanza mañana para si podemos hacer el diseño en la hoja de cálculo. Si lo terminamos, digamos que en media hora, podemos ver ya algunas cosas de los software para que no quede el resto de las clases solamente para usar software. Ya hemos visto ya parte de la teoría, lo que hay que revisarlo un poco más. Hay otra consulta. Las vigas tensoras se incluirían en ETAF. Las vigas tensoras. Las vigas tensoras, las vigas tensoras. Cuando me hablas de vigas tensoras, ¿te refieres a las vigas de cimentación? En ese caso, es necesario modelar la edificación hasta el nivel de zapatas. Bueno. Ok, vamos a conversar un poco más sobre esto, ya no queda poco tiempo. Las vigas de cimentación también se pueden diseñar con SAFE, ¿sí? Se pueden diseñar con SAFE, se puede diseñar con ETAF. Recuerden que hay dos tipos dos maneras de nosotros diseñar la cimentación. La estructura, tenemos la superestructura y tenemos la infraestructura, ¿cierto? ¿Qué es lo ideal? Diseñar las superestructuras por separado, porque lleva empotrada acá, vamos a empotrarla acá, y diseñar la infraestructura por otro lado, que es como se ha venido haciendo desde aquí. Nosotros la empotramos, todas las columnas las empotramos acá y hacemos el modelo de la superestructura aparte. Luego exportamos las cargas y hacemos los análisis correspondientes, ya sean dinámicos, sean estáticos, de la infraestructura y podemos determinar esa iteración suelo-cimentación, ¿sí? Es recomendable que se haga por separado para ver cómo se comporta la estructura empotrada, ¿sí? Y luego hagamos por separado el análisis de las cimentaciones. Como le digo, si se puede modelar, se puede modelar en SAFE, si se hacen, y también se puede modelar en ITAF, también se pueden hacer, no hay ningún problema. Se van a incluir si lo vamos a realizar acá, si vamos a hacer el diseño de viga de cimentación y vamos también a calcular su área de refuerzo a requerir en función de los esfuerzos. No sé si le quedó claro lo que hemos conversado, ingeniero Jeffrey, ya para dar por culminada la sesión. Bueno, gracias por su participación, espero le haya gustado y nos vemos en la próxima presentación.